Cada presidente tendría 15 minutos para exponer sus ideas. Por sorteo previo, le correspondía a Milei hablar primero. El mandatario argentino se levantó con energía, ajustó el micrófono y comenzó su intervención con esa voz que había electrizado a millones de argentinos. Hermanos latinoamericanos, dijo recorriendo con la mirada a todos los presentes, hoy no vengo a repetir las mismas recetas fracasadas que han hundido a nuestra región en la miseria durante décadas. Su voz se elevó gradualmente. Vengo a hablar de libertad. De la única libertad que realmente importa, la libertad económica. Porque sin ella, todas las demás libertades son meras ilusiones. Durante los siguientes minutos, desplegó su característica retórica libertaria, atacando duramente el estatismo y presentando su visión de una Latinoamérica completamente desregulada. El socialismo es el camino más eficaz hacia la pobreza, proclamó golpeando suavemente la mesa. Cada vez que un gobierno promete redistribuir la riqueza, lo único que redistribuye es la miseria. Yo he venido a romper con esa tradición de fracasos. Los datos que presentó eran impactantes. Habló de la reducción de la pobreza en Argentina desde su llegada al poder, de las inversiones extranjeras que comenzaban a llegar, de la estabilización de la moneda. Su discurso, técnico pero apasionado, combinaba estadísticas con esa fuerza emocional que lo caracterizaba. La historia ha demostrado una y otra vez que el único camino hacia la prosperidad es la libertad, continuó. Menos intervención estatal, respeto absoluto a la propiedad privada y libre mercado sin restricciones. Todo lo demás son cuentos para engañar a los ciudadanos. La sala escuchaba en silencio. Algunos mandatarios tomaban notas, otros fruncían el ceño. Los periodistas tecleaban frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando una intervención que daría mucho que hablar. Concluyó su tiempo con una frase que resonó en toda la sala: Latinoamérica no necesita más caudillos populistas. Necesita líderes que tengan el coraje de decir la verdad, aunque sea incómoda. El moderador agradeció la intervención del presidente argentino y cedió la palabra a Gustavo Petro. El silencio en la sala se hizo aún más profundo. Todos conocían la reputación del mandatario colombiano como orador brillante y conocían también su posición ideológica diametralmente opuesta a la de Milei. Petro se levantó despacio, con esa calma, subordinación a intereses extranjeros. Usted no es un libertador. Usted me acusa de vender la patria. Su sonrisa se amplió ligeramente. Tía. Cuando finalmente habló, su voz era completamente diferente. Tranquila, pausada, casi conversacional. Presidente Petro, comenzó, agradezco su franqueza. Realmente agradezco que haya sido tan claro sobre lo que piensa de mí y de mi gobierno. Hizo una pausa, su sonrisa se amplió ligeramente. Vende patria, dice. Es interesante la elección de palabras. Porque verá, presidente Petro, yo he estado pensando mucho sobre qué significa realmente ser patriota en el siglo XXI. La audiencia escuchaba con atención absoluta. Esto no era lo que nadie esperaba. Usted me acusa de vender la patria. Pero permítame preguntarle, ¿qué patria estoy vendiendo? ¿La patria de la hiperinflación? ¿La patria de la corrupción sistémica? ¿La patria donde el Estado se roba hasta el último peso de los trabajadores? ¿La patria donde los políticos se enriquecen mientras el pueblo se empobrece? Su voz seguía siendo tranquila, pero ahora tenía un filo que cortaba el aire. Porque si esa es la patria que usted defiende, presidente Petro, entonces efectivamente la estoy vendiendo. La estoy vendiendo al mejor postor. Y el mejor postor es el pueblo argentino. Un murmullo sorprendido recorrió la sala. Varios mandatarios se inclinaron hacia adelante, captando la dirección inesperada de la respuesta. Usted habla de traición, continuó Milei, pero ¿sabe cuál es la verdadera traición? La traición es mantener a los pueblos en la pobreza con la excusa de la justicia social. La traición es prometer lo que no se puede cumplir. La traición es crear empleos públicos inútiles mientras se destruye el empleo privado productivo. Hizo una pausa y miró directamente a Petro. La traición, presidente Petro, es vivir de la política durante décadas mientras se predica sobre la pobreza sin hacer nada real para solucionarla. La sala estaba completamente silenciosa. Los diplomáticos intercambiaban miradas de asombro. Esto no era una respuesta defensiva,
Era un contraataque quirúrgico. Usted me pregunta qué libertad tiene un trabajador que no puede alimentar a su familia, continuó Milei. Yo le respondo, la libertad de no tener que depender de un Estado corrupto e ineficiente. La libertad de trabajar en un empleo real, productivo, que genere valor. La libertad de no tener que rogar por subsidios a políticos que se enriquecen con el presupuesto público. Su voz se elevó ligeramente, pero sin perder la calma. Usted me acusa de desmantelar la industria nacional. ¿Pero de qué industria nacional habla? ¿De las empresas públicas que perdían millones todos los días? ¿De las fábricas que solo existían gracias a subsidios pagados por los trabajadores? ¿De la industria del privilegio que solo beneficiaba a los amigos del poder? Petro intentó interrumpir, pero Milei levantó una mano en un gesto que pidió paciencia. Permítame terminar, presidente Petro. Usted tendrá oportunidad de responder. La autoridad con que dijo esas palabras sorprendió a todos. No era el Milei explosivo que conocían, sino alguien completamente diferente. Usted dice que estoy convirtiendo a Argentina en un laboratorio de experimentos neoliberales. Pero le voy a contar algo, presidente Petro. Argentina ya era un laboratorio del fracaso. Un laboratorio donde se experimentó durante décadas con todas las variantes del populismo, del estatismo, del socialismo light. Y el resultado está a la vista: pobreza, inflación, corrupción, decadencia. Se inclinó hacia adelante, mirando no solo a Petro sino a toda la audiencia. Yo no vine a experimentar. Vine a aplicar recetas que funcionan. Recetas que han sacado de la pobreza a millones de personas en todo el mundo. Recetas que convierten a los países en prósperos en lugar de mantenerlos en la mediocridad. Hizo una pausa dramática. ¿Y sabe qué es lo más curioso de todo esto, presidente Petro? Que mientras usted me acusa de vender la patria, los resultados hablan por sí solos. La inflación está bajando. Las inversiones están llegando. El empleo está creciendo. Los argentinos están recuperando la esperanza. Su sonrisa se hizo más amplia. Resulta que vender la patria del fracaso es la mejor manera de comprar la patria del éxito. La sala estalló en un murmullo generalizado. Algunos mandatarios intercambiaban miradas de asombro. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Las cámaras captaban las expresiones de sorpresa en múltiples rostros. Pero hay algo más, presidente Petro, continuó Milei, su voz ahora adquiriendo un tono casi paternal. Usted me acusa de ser un caudillo del mercado. Y tiene razón. Soy un caudillo. Pero no del mercado. Soy un caudillo de la libertad. Un caudillo que lidera hacia la prosperidad en lugar de hacia la miseria. Miró directamente a Petro con una expresión que mezclaba compasión y firmeza. Usted también es un caudillo, presidente Petro. Pero es un caudillo del fracaso. Un caudillo que promete paraísos que nunca llegan. Un caudillo que vive de las esperanzas frustradas de sus seguidores. La tensión en la sala era palpable, pero era diferente. Ya no era la tensión del conflicto, sino la tensión de quien presencia algo histórico. Usted me dice que soy un demagogo que convence a los pobres de que su pobreza es noble. Pero permítame corregirlo, yo no considero noble la pobreza. Considero noble el trabajo. Considero noble la productividad. Considero noble la aspiración de progreso. Su voz se elevó ligeramente, pero manteniendo el control absoluto. Lo que no considero noble es mantener a la gente en la pobreza con la excusa de protegerla. Lo que no considero noble es crear dependencia en lugar de oportunidades. Lo que no considero noble es sacrificar el futuro de los jóvenes para mantener privilegios políticos. Hizo una pausa y entonces vino la frase que nadie olvidaría jamás. Presidente Petro, usted dice que yo soy un vendepatria. Pero la verdadera diferencia entre usted y yo es muy simple. Mientras usted hace discursos sobre la pobreza, yo estoy sacando a mi pueblo de ella. Y sin robarle su libertad. El silencio que siguió fue absoluto. Era el tipo de silencio que se produce cuando algo profundo ha sido dicho, cuando una verdad incómoda ha sido pronunciada con tal claridad que es imposible ignorarla. Esto que Javier Milei, él, está diciendo sobre América Latina
en esta ocasión respondiéndole a Gustavo Petro, es la verdad. Javier Milei está salvando a Argentina de la pobreza, de la dictadura comunista que se apropió de ella durante muchos años y que hizo que Argentina fuera de los países ya más pobres cuando había sido antes de las dictaduras comunistas de los países que aspiraban a ser de los más ricos. Ricos no nada más de los líderes, ricos entre el pueblo. El pueblo estaba en condiciones mejores porque tenía trabajo libre y podían enriquecerse el que supiera hacerlo. Pero de todos modos, hasta los pobres en los países liberales tienen más dinero y menos pobreza que las clases medias y pobres en los países de las dictaduras comunistas. El comunismo nada más produce a dictadores ricos que engañan al pueblo diciéndoles que la pobreza es noble. Y de esa forma viven a costas del pueblo, porque quitan todo aquello que el pueblo puede hacer para mejorar y se apropian de todo. Y luego les venden con discursos de que la pobreza es noble, de que no es egoísta. Esto que le dijo Javier Milei se aplica desafortunadamente a la actual casi toda América Latina, como Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba, Bolivia, todos los países que están cayendo en una gran pobreza debido a las dictaduras comunistas. Y desafortunadamente ya está sucediendo en México. México era un país que estaba progresando y vino un dictador peor que Petro, peor que todos, que se llama López Obrador, a engañar al pueblo, a los mexicanos con discursos de que los anteriores eran vendepatrias. Y como dijo Milei, ¿cuál vendepatrias? ¿Acaso no es robarse la patria haciéndose ricos los dictadores, presidentes, a costa del pueblo, y hacer más pobres a los pobres, vendiéndoles un discurso donde la pobreza es noble? Las dictaduras comunistas de las que ya se apropió casi toda América Latina están fastidiando al pueblo, pura pobreza, y los dictadores de esos países comunistas como ahora es México, desafortunadamente, Colombia, el desgraciado ladrón enfermo mental Daniel Ortega, el mayor demonio dictador de Nicaragua, como lo fue Evo Morales, Canel de Cuba, ahora Maduro de Venezuela, Petro de Colombia. Es terrible. Javier Milei está salvando a su país de una dictadura comunista que lo empobreció al máximo. Bajo pretexto de justicia social, que era falsa, porque eran ricos los dictadores, haciendo pobre al pueblo. Genial la forma en que Javier Milei está poniendo en su lugar a los ladrones dictadores comunistas como López Obrador, Petro de Colombia, Daniel Ortega de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela, Evo Morales de Bolivia, Lula da Silva de Brasil, y desafortunadamente Uruguay, que fue un país liberal, ahora ya está cayendo en las garras del comunismo empobrecedor y corrupto. Chile también está cayendo en las garras de Petro, que había permanecido inmóvil durante toda la respuesta,
Chile, que está cayendo también en la dictadura comunista. Y nada más Javier Milei, si acaso Perú, si acaso Ecuador, Costa Rica, se están salvando de las dictaduras comunistas. También El Salvador, con Bukele, un excelente presidente que está acabando con las dictaduras comunistas, son los que pueden salvar a Latinoamérica, porque Latinoamérica ya es un hervidero de narcodictadores comunistas, empobrecedores y corruptos. Y desgraciadamente México en 2018 entró a este grupo de narcodictaduras comunistas, empobrecedoras, terriblemente corruptas, y además con López Obrador, aliados de las bandas del crimen organizado y de los delincuentes.